las arterias que irrigan el cerebro a partir de la arteria carótida, que es una arteria que está en el cuello, y las arterias intracerebrales, digamos, se tapan generalmente como consecuencia de la edad avanzada, de pacientes con hipertensión que no está controlada y de factores de riesgo, que son los factores de riesgo cardiovasculares que venimos hablando ya hace tiempo, como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, el no tener control de la presión, el tener alteraciones de los lípidos, o sea, lo que nosotros le llamamos las dislipemias, que son colesterol alto, el colesterol malo alto, el tabaquismo y otro que viene también en aumento que es la diabetes. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen estos factores de riesgo son más propensos a tener un tipo de ACV isquémico como también el hemorrágico. La fisiopatología del ACV isquémico la podemos explicar como el taponamiento de la arteria desde la carótida hacia arriba por un coágulo que se empieza a formar. ¿Por qué? Porque las paredes de las arterias se van llenando de placas de colesterol fundamentalmente y van reduciendo el calibre, digamos, ¿no? Para explicarlo así, como se lo explico muchas veces a mis pacientes, las arterias son las mangueras que llevan la sangre con oxígeno a diferentes tejidos. En el caso del cerebro, a partir de la arteria carótida, que es la del cuello, ese calibre de esa manguera, con el correr del tiempo, y si tenemos los factores de riesgo que mencionamos hace un rato, ese calibre se va achicando y son más predispuestos a taparse fundamentalmente con un coágulo o con una placa de colesterol. En el momento que se deja de recibir sangre con oxígeno, el cerebro empieza a tener diferentes manifestaciones de acuerdo a qué territorio arterial es el afectado, ¿no? Por eso lo más frecuente que vemos es la parálisis o paresia o hemiparesia de la mitad del cuerpo. Los pacientes tienen dificultad para hablar, dificultad para mover el miembro superior y el miembro inferior del lado afectado. Algunos pacientes pueden consultar con deterioro del sensorio, o sea, tienen desorientación temporoespacial. Algunos pacientes, depende del grado de afectación de la arteria, pueden tener parestesias o hormigueos, hormigueo en la cara, hormigueo en el miembro superior, hormigueo en los miembros inferiores. Y también tenemos una situación, digamos, intermedia, que es el accidente isquémico transitorio, que se produce el taponamiento de la arteria, pero con el correr de los minutos u horas, ese taponamiento por un coágulo se disuelve solo y se restaura la circulación, y esos síntomas que tiene el paciente de parálisis o hemiplegia, luego de un tiempo que pueden ser minutos o en algunos casos horas, son aquellos ACV que se resuelven en las primeras 24 horas porque se recanaliza la circulación de esa arteria tapada y el paciente recupera la movilidad. En los casos más graves, los pacientes pueden llegar a la consulta ya entrando en un coma, todo dependiendo de el territorio de la arteria afectada. La otra situación, que es el ACV hemorrágico, se produce por la rotura de una arteria. Se rompe la arteria en el cerebro y el cerebro se llena de sangre, y esa situación son por lo general mucho más graves que los accidentes isquémicos transitorios y los accidentes
cerebrovascular es isquémico, porque la situación de tener sangre en el cerebro, generalmente los pacientes se presentan con pérdida de la conciencia, y ahí la situación es mucho más grave. Eh, en una situación más intermedia, digamos, o menos grave, el síntoma clave es el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que generalmente el paciente nunca tuvo. Entonces, si tenemos un paciente con factores de riesgo cardiovasculares que de un día para el otro presenta un dolor de cabeza, que se toma un paracetamol y no calma, amerita que consulte de forma urgente a un servicio de emergencias para que nosotros los médicos, después de un examen físico que hacemos, clínico y neurológico, podamos tener acceso a la tomografía, que es la que definitivamente hace el diagnóstico. Entonces, dicho todo esto, luego de escuchar al paciente en el mejor de los casos, que nos puede contar qué es lo que le está pasando, que se le duerme la mano, que se le duerme la cara, que le duele la cabeza, pasamos a tomar los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la saturación de oxígeno. Todo esto es lo que hacemos en el servicio de emergencia o en el consultorio antes de revisar al paciente. La mayoría de los pacientes se presentan con la presión arterial elevada. Ahí pasamos al examen físico, y un examen físico clínico y neurológico, donde evaluamos si hay alguna alteración neurológica o algún signo de foco que a nosotros nos oriente a que el paciente pueda estar sufriendo una ACV. E inmediatamente pasamos al diagnóstico por imágenes, que el de excelencia es la tomografía axial computada, o sea, la TAC, que se hace ahí en el servicio de emergencia. Tenemos la suerte hoy en día de tener un tomógrafo en el hospital que nos permite ahí hacer el diagnóstico diferencial si ese paciente tiene una ACV, y si tiene una ACV, si es un ACV hemorrágico o un ACV isquémico. Cuando los ACV isquémicos instalados recientemente, es muy probable que las imágenes no den ninguna patología, digamos, en el cerebro, sea una tomografía normal, pero bueno, nosotros por lo menos ya sabemos que ese paciente tiene signos y síntomas de un ACV que no son hemorrágicos, y ahí nos permite, depende de la condición del paciente, instaurar una terapia de revascularización, que era lo que contaba el doctor Vargas. Disponemos de medicamentos que disuelven los coágulos que tapan las arterias, que eso lo podemos hacer ahí en la guardia, y si no, la posibilidad de derivar al paciente a un centro de mayor complejidad, donde puedan atender a este tipo de pacientes, que son los lugares que tienen terapia intensiva. Recordemos que nosotros acá en Chuele no tenemos terapia intensiva ni en la clínica ni en el hospital. Sí disponemos de una terapia intermedia, pero que no alcanza la complejidad para contener a este tipo de pacientes. Uh-huh. Esa terapia de revascularización tiene un tiempo para que nosotros podamos instaurarla, que era lo que hablaba el doctor Vargas con respecto al infarto de miocardio, la famosa la hora de oro. O sea, cuanto antes se haga el diagnóstico y antes se pueda hacer la terapia de revascularización, los resultados van a ser mucho mejores. Y con respecto al ACV hemorrágico, nosotros vamos a ver en la tomografía que hay sangre en el cerebro. Eso amerita la derivación urgente a un centro de mayor complejidad, donde tenga terapia intensiva y donde tenga un neurocirujano o una neurocirujana, para que pueda, si hay que intervenir a ese paciente desde el punto de vista neurológico, sea lo antes posible, ¿no? Una situación especial que por ahí se da en los pacientes que presentan un ACV hemorrágico son aquellos pacientes que reciben algún tipo de tratamiento anticoagulante, en la mayoría de los casos por alguna afección cardiológica como la fibrilación auricular,
y en otros por trombosis venosa profunda, que son pacientes que reciben terapia con medicamentos anticoagulantes y cuando se salen de rango pueden favorecer que alguna arteria del cerebro sangre. En la mayoría de los casos, las arterias que sangran en el cerebro son aquellas que tienen alguna debilidad en la pared producida por algún aneurisma o producida por alguna malformación arteriovenosa, que son los ACV hemorrágicos que vemos en la gente por ahí más joven. Creo que creo que ya estaría cerradito el tema, no hay mucho más para agregar. No sé si vos tenés ahí alguna... No, por ahí la pregunta que me surge a mí es cómo el paciente puede diferenciar si es uno o el otro el que está sintiendo. Sí, Sabiendo que, bueno, que es ante difícil. una situación como esta hay que acudir a un centro de salud enseguida, Sí. como vos decías recién, todo. Sí. Pero por ahí para poder expresarse ante el médico, ¿cómo hace para decirle por ahí si tiene alguna noción de si es uno o si es el otro para ver cómo actúa el médico más rápido? No, el paciente no tiene la posibilidad de diferenciar O sea, solamente si con la es uno y tomografía otro. se va a poder Pero, saber. por ejemplo, vamos a ejemplos típicos. Un paciente obeso, hipertenso, con dislipemia, con colesterol alto, tabaquista, y que de un día para el otro le empezó a doler la cabeza, que se muere del dolor de cabeza, que se toma un paracetamol y no le calma, y tiene más pinta de por ahí ser un ACV hemorrágico que un ACV isquémico, digamos, ¿no? Un paciente Claro, que... según los factores, Y es lo- una probabilidad o los, la otra. los factores de riesgo, cuando uno interroga al paciente, interroga sobre el motivo de consulta, que lo llevó a la consulta, el dolor de cabeza. Y cuando vos interrogás sobre los factores de riesgo, que el tema de la obesidad, lo estás viendo al paciente, vos ya sabés que mide tanto, pesa tanto, o sea, a veces hay pacientes que no necesitas pesarlo para saber que son obesos, digamos, ¿no? Y que bueno, y que son tabaquistas, y que lo trae la mujer, que ya había tenido ese dolor de cabeza hace un tiempo, y que hizo los estudios y lo mandaron a hacer a reducir esos factores de riesgo y aparece con un dolor de cabeza que no es el típico, digamos, eso te tiene que alertar. sí, te tiene que alertar como para decir, bueno, a este paciente le tomás la presión, tiene la presión en 200, lo más probable es que tenga eso, lo certificás después con la tomografía. Con respecto a las ACV isquémicos, generalmente son como más solapados, a veces depende del territorio que afecte, ¿no? Depende del territorio que afecte, va a dar una sintomatología o la otra. Pero todo siempre está relacionado a factores Pero de los riesgo. síntomas son similares. Los síntomas son similares. Los síntomas son similares. Depende qué sector de la arteria esté afectado a nivel del cerebro, va a dar trastornos en el habla, trastornos en el movimiento, trastornos en el sensorio, digamos. Depende de qué sector arterial esté complicado con la afección. Ujú. Bueno, por mi lado no tengo más preguntas. Bueno, por No mi sé. lado tampoco. A ver, yo me voy a fijar a ver Voy a si, chequear mientras en si las me emisiones. llegó algo. Mientras tanto, Acá me dicen, justamente Marcela, le mandamos un saludo grande, dice, gracias Doc por tocar este tema tan importante y la importancia de su detección a tiempo, nos dice por acá Marcela. ¿cómo? Ah, porque estaba leyendo justo una, discúlpame. La importancia de la detección a tiempo. Sí, me bueno, remarcan. la importancia de la detección a tiempo es esa hora de oro que hablábamos con el doctor Varga para poder hacer una terapia lo más antes posible, digamos, ¿no? Porque los resultados siempre son mejores y a veces el tiempo en hacer el diagnóstico o en el tiempo en que el paciente llega a la consulta, a veces condiciona ese tipo de tratamientos de revascularización. Siempre la recomendación que es ante cualquier síntoma de ese tipo, consultar enseguida. Y sobre todo si existen los factores de riesgo que estábamos mencionando. Ujú. ¿Eh? Acá tenemos una consulta, mirá, Elizabeth. Buen día, Gustavo.
pregunta, ¿de qué manera tendrían que intervenir ante un caso de cualquiera de los dos casos? Intervenir los médicos, a eso me refiero. ¿Cuáles serían las primeras atenciones? Y bueno, la primera atención es el control de los signos vitales, el examen físico, que consiste en el interrogatorio del paciente, y si el paciente no está consciente, en el interrogatorio de algún familiar sobre factores de riesgo, qué medicación venía tomando, y ahí nomás enseguida, obviamente, ¿no? En la guardia hacemos un electrocardiograma, un análisis de sangre y la tomografía inmediata. La tomografía a nosotros nos va a decir si el paciente tiene un ACV hemorrágico, porque lo vamos a ver. Y si tiene un ACV hemorrágico, bueno, ahí ya tenemos hecho el diagnóstico, y lo que debemos hacer es proceder a la derivación inmediata a un centro de mayor complejidad que disponga de un neurocirujano. Que el lugar Acá lo más próximo sería y Roca. nosotros acá tenemos Roca, el lugar más próximo, y si no, Viedma. Claro, pero ya estamos hablando de dos extremos que están prácticamente a la misma distancia, 180 kilómetros, 200. Sí, Viedma está un poquito más lejos, pero bueno, muchas veces, sobre todo en esta época de invierno, donde todas las terapias están llenas de pacientes por las cuestiones respiratorias, si no hay lugar en Roca, Hay que acudir a Viedma. claro, y depende, eso también depende si el paciente tiene obra social o no, porque si el paciente tiene obra social, los lugares donde deben ir son lugares de atención privada, y ahí tenemos dos clínicas en Roca, después tenemos en Cipolletti también dos clínicas, después tenemos algunas clínicas en Neuquén que reciben pacientes, y si no conseguimos ahí, preguntamos en Viedma. En Viedma también tenemos dos clínicas privadas. Si el paciente no tiene obra social, debe ser referido a un hospital público. El hospital público que nos reciben los pacientes a nosotros por referencia y contrarreferencia es el Hospital de Roca. Claro. Bueno, Doc, Sí. ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta que te haya llegado? No, esta es la de Elizabeth, que aprovechamos para Yo tenía, bueno, esa duda mía y esa lo duda que nos lo que llegó de la dice detección de tiempo. Elizabeth, que de paso le agradecemos. Todo aporte es bueno. Sí, más vale. Y cuando Más nos vale. sacamos Más una vale que todo duda de aporte es encima, bueno. también. Sí, más vale. Y bueno, y lo que hacemos es insistencia siempre, que la mejor medicina, o sea, el mejor paciente que podemos tener nosotros es el que no se enferma. Y justamente estas son enfermedades que se producen en la mayoría de los casos por los factores de riesgo que venimos pregonando, que son enfermedades que se pueden evitar si nosotros disminuimos esos factores de riesgo al mínimo. Lamentablemente, en esa pelea de reducción de factores de riesgo, la batalla la estamos perdiendo, porque de todos los factores de riesgo cardiovasculares, el único que ha disminuido ha sido el tabaquismo, digamos. Los demás son factores de riesgo que siguen en ascenso, sobre todo lo que tiene que ver con la obesidad y lo que después la obesidad transforma en hipertensos y en diabéticos, ¿no? Claro. Bueno, Doc, ¿algo más? No, nada más. Solamente agradecer a la gente que siempre participa, a la gente del hospital que me permite venir y compartir este espacio con todos ustedes. Te aviso, Nico, y les aviso a todos que no voy a estar ni miércoles ni jueves, ni lunes que viene, porque me voy a tomar unos días de descanso. Así que estaría volviendo. El consultorio vuelve a abrir entonces. Vuelve a abrir el miércoles 21 de agosto. Miércoles 21 de agosto nos volvemos a ver. Así que muchas gracias. De 12 a 21, le damos vuelta al número. Claro. Hoy estamos a 12, 21. Capicúa. Capicúa, le hacemos Capicúa. Ojalá que nos traiga suerte el Capicúa. Bueno, Doc, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Saludos para todos. Ahí pasaba el doctor Gustavo Altamira.